Para poder entender el concepto de átomo, primero tenemos que remontarnos a la Grecia antigua en el siglo V a.C. para recordar a dos filósofos muy importantes. El primero fue Demócrito y el segundo fue Aristóteles. ¿Qué ideas tenían ellos? Los dos se preguntaban lo mismo: ¿cómo estaba formada la materia? Para Aristóteles, que era un filósofo muy reconocido, muy famoso y muy respetado por toda la comunidad griega, la materia estaba formada por los 4 elementos: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Él decía que los materiales tenían la propiedad de estar compuestos por alguno de estos elementos y que estos elementos podían transmutarse o cambiar unos en otros. Ustedes me van a decir que era una opción un poco fantasiosa. Bueno, para esa época este pensamiento era correcto y sumado a la gran aceptación social que tenía Aristóteles, esta idea fue considerada la más importante de todas. En esa época también vivía otro filósofo que se llamaba Demócrito. Demócrito, al contrario de Aristóteles, se basaba en las ideas de otros filósofos griegos, pero él fue el más importante porque él aplicó el método de razonamiento. O sea, él no se basó en cuestiones mitológicas o mágicas como eran los 4 elementos de Aristóteles, sino que utilizó la lógica, el razonamiento, y dijo lo siguiente. Él dijo: a cualquier pedazo de materia, cualquiera, lo que yo puedo hacer es dividirla, puedo romperla, puedo partirla. Si yo parto un pedazo de materia en 2, voy a obtener 2 trozos iguales. Si yo repito este procedimiento y sigo partiendo a cada uno de estos trozos, voy a llegar cada vez a partículas más pequeñas. Y por último, dijo él, va a llegar un momento en el cual a esa partícula que obtenga no la voy a poder dividir más. Es entonces que a esta partícula Demócrito la llamó átomo. Átomo en griego significa partícula indivisible. Entonces, el primer modelo atómico fue el modelo de Dalton. Este modelo lo postuló en el año 1803. Para esta época, ustedes piensen que empezaba a surgir en la sociedad la idea del pensamiento científico. O sea que ya empezaban a existir pensadores que se basaban en el método científico para descubrir inventos y para explicar la realidad. Un modelo atómico no es más nada que eso, una construcción de conocimientos que intenta explicar la realidad. En este caso no se olviden que lo que intentamos explicar es cómo está formada la materia. Y hasta el día de hoy, la respuesta más lógica a esa pregunta tiene que ver con que la materia está formada por partículas muy pequeñas que se llaman átomos. Entonces, Dalton en 1803, leyendo libros antiguos, libros de Grecia y demás, rescata la idea de Demócrito y dijo: este señor Demócrito no estaba tan equivocado. El que estaba equivocadísimo era el señor Aristóteles. Entonces él, basándose en las ideas de Demócrito, creó el primer modelo atómico. Para Dalton, los átomos eran partículas indivisibles, igual que lo postulaba Demócrito. Estas partículas podían ser de más tamaño o menos tamaño en función de las propiedades que tenían. Por ejemplo, un átomo de oxígeno era unas 8 veces más grande que el átomo de hidrógeno. Esto él lo pudo medir en un laboratorio mediante un experimento que no voy a explicar ahora, ¿sí? El segundo modelo importante fue el modelo de Thomson. Para esta época, el ser humano empezaba a interactuar o hacer experimentos con la electricidad. Imagínense que cuando la electricidad se descubrió y se descubrió las formas de poder aprovecharla, los científicos le ponían electricidad a todo lo que existiera, personas, seres vivos, objetos, con el objetivo de conocer cuáles eran sus propiedades. Thomson fue un científico que lo que hizo fue meterle electricidad a unos gases. A los gases los atrapó dentro de una botella de vidrio, para que me entiendan.
y fuera de esa botella le puso 2 electrodos. Ustedes saben que la electricidad tiene 2 polos, el polo positivo y el polo negativo. Él lo que hizo fue ponerle 2 polos a una botella de vidrio, dentro de esa botella de vidrio puso un gas y a ese gas le hizo pasar electricidad. Lo que él descubrió fue lo siguiente: para Thomson, los átomos eran partículas que tenían una carga eléctrica central o positiva, eran como si fueran una pelota de masa positiva, y él decía que dentro de esa masa positiva había pegadas partículas más pequeñas a las cuales él llamó electrones. Les puso el nombre electrón porque también acá tenemos que darle gracias o reconocimiento a los griegos. La palabra electrón viene de ámbar. Vamos a decir, ¿qué es el ámbar? El ámbar es un material viscoso resultante de la resina que largan algunos árboles, que por un proceso natural de mineralización durante miles de años se fosiliza y se forma una roca de color amarillo o naranja denominada ámbar. Los griegos se dieron cuenta que si vos agarrabas una roca de ámbar y la frotabas contra, por ejemplo, un paño de lana, lo que hacías era electrificar a ese paño. Entonces, la palabra electrón viene también de Grecia y significa ámbar. ¿Por qué? Porque Thomson se dio cuenta que los electrones eran los responsables de darle electricidad a la materia. Este modelo es conocido también como el modelo de budín de pasas. Ese nombre viene asociado a que si uno mira el dibujito, pareciera como si fuera una galletita de esas pepitos o como si fuera un budín en esa época. Ese nombre se lo pusieron haciéndole bullying a Thomson porque el resto de la comunidad científica decían que él estaba equivocado y que estaba diciendo pavadas. Entonces, a modo de chiste le dijeron, sí, claro, el modelo del budín, gastándolo. ¿Pero por qué lo gastaban? Porque recuerden que átomo significaba partícula indivisible. Y él acá estaba yendo en contra de esa definición, porque por primera vez él estaba descubriendo que el átomo tenía adentro de él partículas aún más pequeñas. Él obviamente hizo caso omiso a estas cuestiones, no les dio ni 5 de bolilla y siguió adelante con sus investigaciones con respecto a la electricidad. Pasaron un par de años después y vino el siguiente señor, en 1913 aproximadamente, 1910, vino el señor Rutherford. Ya para este entonces los científicos obviamente ya sabían un poco mejor la naturaleza de la electricidad, ya había otros instrumentos más avanzados. Rutherford lo que hizo fue, en una lámina muy pero muy delgada de oro, ¿sí? Imagínense que vos agarrás un anillo de oro y lo cortás en una lámina muy finita, como si fuera de papel de aluminio, lo que hizo fue la bombardeó con partículas alfa. Las partículas alfas tienen la característica de ser positivas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Cuando él bombardeaba a la lámina de oro, él detectó que algunas partículas salían disparadas para cualquier lado, otras se iban hacia un lugar específico y otras directamente rebotaban y volvían hacia el lugar de donde él las emitía. ¿Qué le permitió darse cuenta a Rutherford de esto? Le permitió darse cuenta que el átomo estaba formado por una zona central a la que él denominó núcleo, y en ese núcleo había carga positiva, y contrario a todos los que lo cargaron a Thomson, Rutherford dijo que efectivamente el átomo estaba formado por electrones, que eran partículas muy pequeñitas, pero él lo que dijo fue que estaba equivocado en una sola cosa. Los electrones no se encontraban pegados en la masa positiva, sino que se encontraban girando alrededor de ese núcleo en forma de órbitas, como si fueran los planetas que giran alrededor del Sol. Es en el modelo de Rutherford donde aparece el concepto de órbita. Este concepto es muy importante para nosotros porque nos permitirá entender cómo el modelo actual utiliza también un concepto similar para
explicar las propiedades físicas y químicas de la materia. Entonces, el modelo siguiente, que es el modelo de Bohr y el modelo actual, estos dos los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos recién sobre los modelos atómicos, vamos a ir un poco más específico a cuál es la estructura del átomo que concebimos hoy en día. Para empezar, sabemos que los átomos tienen una zona central que se llama núcleo. La voy a dibujar con línea de puntos. Dentro de este núcleo sabemos que existen unas partículas con carga eléctrica que se llaman protones. Y las voy a dibujar así, como si fuera una pelotita, y le voy a poner el signo más. Recuerden que las cargas eléctricas pueden ser solamente de dos tipos, o positivas o negativas. Nosotros sabemos que las cargas eléctricas del tipo positiva corresponden a los protones. Los protones los vamos a simbolizar de ahora en más con la letra P minúscula y el signo más para indicar su carga eléctrica. Fuera del núcleo y girando en órbitas voy a encontrar a los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Esto recuerden que lo descubrió Thomson en el segundo modelo atómico, ¿sí? Entonces, estas partículas, los electrones, son aproximadamente 1800 veces más chiquititas que los protones. A los electrones los vamos a simbolizar con la letra E minúscula y el signo menos, haciendo referencia a su carga eléctrica. Otro concepto que quiero que repasemos es el concepto de órbita. La órbita es el camino, escúchame acá, escúchame requete contra re bien, porque este concepto va a cambiar. La órbita es el recorrido o camino fijo y conocido que hace el electrón alrededor del núcleo. Acordate, recorrido fijo y conocido, o trayectoria, es lo mismo, que hace el electrón alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, esta palabra, la palabra órbita, se la debemos a Rutherford, ¿sí? Pero Rutherford tenía un discípulo, un estudiante, un amigo, un poquito más joven que él, que solamente 2 años después que Rutherford planteara su modelo, este hombre era tan inteligente y tan capaz, y además estaba muy apoyado por su amigo y por su profesor, el señor Rutherford. 2 años después vino el señor Bohr y lo que hizo fue plantear un modelo nuevo, pero no lo voy a explicar ahora. Quiero que lo recuerdes nada más, pero la palabra órbita sirve, en realidad se origina en el modelo de Rutherford, pero también la utiliza el modelo de Bohr, que de eso voy a hablar un poquito más adelante. Bien, entonces, esto que te dibujé acá corresponde a un átomo de hidrógeno. Esta representación es la representación del átomo de hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el primer elemento de la naturaleza en realidad, es el número 1, es el más sencillo de todos, ¿sí? Ahora, es el elemento también más abundante en todo el universo, o sea, de lo que más hay en el universo es de hidrógeno, y es el más sencillo, pero a la vez uno de los elementos más interesantes en química. Eso, si Dios quiere, también lo veremos más adelante. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con lo que te digo que es tan especial? Pero los protones y los electrones no son las únicas partículas que componen al átomo. Existen unas partículas más que se llaman neutrones, ¿sí? Y para eso, mira acá, te voy a repetir el mismo esquema. Voy a tener un protón en el núcleo, pero ahora le voy a sumar una segunda partícula.
que la voy a hacer en amarillito para que la identifiques. Y le voy a poner un 0. Entonces, ¿cómo se llama esta segunda partícula? Se llama neutrón. Alrededor de este núcleo, girando en una órbita, también va a haber un electrón. Fíjate que la cantidad de protones y de electrones es la misma. Pero ahora aparece una partícula nueva que es el neutrón. ¿Qué son los neutrones? Los neutrones son partículas que están en el núcleo del átomo y que no tienen carga eléctrica. De ahí viene su nombre y de ahí viene el cerito que les dibujamos arriba. No tienen carga, son neutros. Y vos me vas a decir, ¿y qué hicieron? ¿Se inventaron una partícula y la metieron por ahí? No fue un invento así nomás. El descubrimiento dio en el año 1932, ¿sí? En pleno apogeo de en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los científicos del mundo estaban muy apurados por manejar o controlar lo que se llamaba la energía nuclear, ¿sí? Ahora, sin meternos en cuestiones de historia ni de política, sí es importante remarcar que esta época sirvió para que muchos científicos, algunos obligados obviamente, no a su voluntad, y sumado a la teoría de la relatividad planteada por Einstein en 1905, se evolucionó muchísimo en el conocimiento de la estructura atómica, pero había una explicación que no podían dar. ¿Recuerdan que Rutherford separó a los electrones? Thomson los tenía metidos adentro y Rutherford los separó. Y ahora quiero que miren acá un segundito y observen algo. ¿Qué carga tienen los protones? Positiva. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Y como ustedes saben, y los que no saben lo aprenderán ahora, las cargas opuestas tienden a atraerse. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un imán, por ejemplo, los de la heladera, que tiene uno de sus lados es positivo y tengo otro y lo pongo del lado negativo, lo que va a pasar es que los imanes se van a pegar. Ahora, si yo doy vuelta a un imán y los pongo del mismo lado, positivo con positivo o negativo con negativo, lo que va a suceder es que por más que yo haga fuerza, de hecho se nota que uno hace fuerza y quiere hacerlos unir y esos imanes no se unen. Conclusión de esto: polos iguales se separan, se repelen y polos distintos se atraen. Entonces, a Rutherford lo criticaron mucho cuando él sacó a los electrones. ¿Vieron cómo son las cosas? A Thomson lo cargaban, pero a Rutherford lo criticaban. Obviamente, esto es así. Esto, no hay colectivo que los deje en la puerta. Pero sin embargo, Rutherford dijo, yo no te sé explicar por qué. Yo no te sé explicar por qué los protones y los electrones están separados. Pero la realidad es que están separados. Esa fue la explicación que dio Rutherford en su momento. Él no pudo explicar por qué. En el año 1932 vino un científico que vino a dar la explicación de por qué protones y electrones estaban separados. Y él dijo que los protones y los electrones estaban separados, o sea, no se unían, no se atraían, porque entre medio de ellos había una partícula que lo impedía, una partícula con mucha fuerza que impedía que protones y electrones se unieran. A esa partícula él la llamó neutrón. Y vendrían a ser... Ah, qué lindo los pajaritos. Muy bien, bravo. Los neutrones vendrían a ser como los patobicas, ¿viste? O sea, se interponen entre los protones y los electrones, evitando que estos se unan. Imagínense que si los protones y los electrones se unieran, no existiría el átomo. Entonces, la existencia de estas partículas son vitales para que podamos entender cómo es la estructura atómica. Bien, ahora, fíjate que tengo dos esquemas iguales. Tiene un protón, tiene un electrón. Tiene un protón, tiene un electrón. Pero, a diferencia del anterior, aparece un neutrón. Este átomo existe
es real y se llama deuterio. Nunca lo escuchaste en tu vida. O sea, yo te digo hidrógeno y vos lo requete contra conocés. Yo te digo hidrógeno y vos lo requete contra conocés. Por ejemplo, el hidrógeno, vos sabés que forma la sustancia más famosa del mundo, que es agua. ¿Sí? Ahora, el deuterio, vos no lo conocés, y también forma una sustancia muy importante, que es la siguiente. Es muy parecida al agua, es D2O. A esta agua se la llama agua pesada y es un tipo de agua que se obtiene de, digamos, vos agarrás toneladas de agua común y mediante una serie de procesos físico-químicos separás de todas esas toneladas de agua, se separa apenitas, unos poquititos litros de agua pesada. Esta agua pesada es la que se utiliza en los reactores nucleares para enfriar el centro del reactor, para evitar que este obviamente reviente y se provoque una tragedia como la de Chernobyl. Entonces, tenés dos tipos de agua. El agua común es el agua que conocemos todos y hay otra agua que no la conocés que se llama agua pesada. ¿Cuál es la diferencia? Una está formada por átomos de hidrógeno comunes, los más abundantes en todo el universo, y otra está formada por átomos de deuterio. Ahora vos me vas a decir, profe, yo me acuerdo que cuando vimos físico-química en la tabla periódica nunca apareció el deuterio. No, el deuterio no figura en la tabla periódica. ¿Por qué no figura en la tabla periódica? Porque si vos prestás atención, la tabla periódica no se llama tabla periódica de los átomos, se llama tabla periódica de los elementos químicos. Y en química le decimos elementos a los conjuntos o grupos de átomos del mismo tipo. Por ejemplo, el elemento hidrógeno está formado por 3 tipos de átomos. El hidrógeno, propiamente dicho, el deuterio, que es el que te mostré recién, y hay un tercer tipo de hidrógeno que se llama tritio. El tritio es un hidrógeno radioactivo. Tiene 2 neutrones y es requete contrapesado, y al ser tan pesado, esos neutrones no tienen estabilidad, entonces terminan saliendo del núcleo del átomo y al hacerlo emiten radiación. Si yo te dije que para obtener deuterio, agua pesada, había que agarrar toneladas de agua para obtener un poquitito, imagínate que para el tritio tenemos que estar buscándolo con técnicas muy especiales, muy avanzadas de laboratorio. Esto es para que te quedes tranquilo. Cada vez que tomas agua no estás tomando nada radioactivo, ¿sí? No pasa nada. Sin embargo, el tritio existe, pero como es radioactivo, dura vivo, por así decir, muy poco tiempo y se desintegra rápidamente. A estos átomos que te nombré recién, hidrógeno, deuterio y tritio, se los conoce con el nombre de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un átomo que tiene la misma cantidad de protones, fíjate, 1 y 1, ¿sí? La misma cantidad de protones, pero tienen de distinto la cantidad de neutrones. Este no tiene neutrones, el hidrógeno no tiene, y este sí tiene neutrones. El deuterio tiene 1, por lo tanto, estos dos se dice que son isótopos entre sí. Es como que digamos son hermanitos. Ahora, ¿por qué de los dos el hidrógeno es el más importante? Porque es el que hay en mayor cantidad en la naturaleza. El deuterio hay muy poquitito y el tritio ni te cuento, muy difícil de encontrar. Entonces, cuando los científicos armaron la tabla periódica, lo que hicieron fue elegir a uno de los 3, al más importante, al que hay en más cantidad. Y esa es la razón por la cual en la tabla periódica vos no encontrás al deuterio, ni tampoco vas a encontrar al tritio. Pero lo que sí vas a encontrar es al elemento hidrógeno. Cada vez que mires la tabla ahora y veas que dice elemento, acordate que no es un átomo, sino que es un conjunto de isótopos de ese mismo átomo.
Entonces, el hidrógeno, el elemento hidrógeno, está formado por 3. Hidrógeno, deuterio y tritio. Ahora vamos a repasar dos conceptos muy importantes, el número atómico y el número másico. Al número atómico lo vamos a representar con la letra Z y al número másico lo vamos a representar con la letra A. La razón por la cual se utiliza estas dos letras es solamente porque los científicos suelen utilizar fórmulas en química, en física, en matemática, y para no tener que escribir número atómico, Z, y ya se da por entendido que estamos hablando del número atómico. Bien, ahora, estos dos conceptos son muy importantes porque lo vamos a usar a lo largo de casi todo el año cuando hablemos de la estructura de algunas moléculas que vamos a formar. Entonces, vamos con el primero, el número atómico. Se llama número atómico a la cantidad de protones que tiene un átomo. Si un átomo tiene 2 protones, su número atómico va a ser 2. Si un átomo tiene 20 protones, su número atómico va a ser 20. Y es así de fácil, no hay otra definición, es así de sencillo. Entonces, cada vez que yo diga número atómico, va a estar relacionado con la cantidad de protones y eso va a ser igual, es una igualdad. El número atómico, Z, es igual a la cantidad de protones. Ahí les aparece una tablita que más de uno habrá visto alguna vez cuando rindió físico-química en su momento. Bueno, vamos a completarla de vuelta. El elemento que estoy graficando yo acá es el helio. Y es el segundo elemento de la tabla periódica y su símbolo químico es He. Entonces, el helio tiene 2 protones, así que acá voy a poner un 2, y su número atómico, por lo tanto, es 2. Acá voy a dibujar un 2. Bien, ahora, ¿se acuerdan que hablamos de la neutralidad eléctrica del átomo? ¿Qué quería decir que un átomo era eléctricamente neutro? Quería decir que la cantidad de protones siempre, chau pajaritos, siempre va a ser igual a la cantidad de electrones. Entonces, un átomo es neutro porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Así que, si tiene 2 protones, para que sea neutro, tiene que tener 2 electrones. Es así de fácil. Entonces, el número atómico es igual a la cantidad de protones, pero también es igual a la cantidad de electrones, precisamente porque las cargas tienen que ser iguales, tienen que ser las mismas para que el átomo esté neutro, o sea, en cero eléctricamente. Por lo tanto, cuando vengo a mi tablita, lo que yo puedo poner acá en la cantidad de electrones es un 2, porque es una igualdad. Cantidad de protones, 2, es igual a la cantidad de electrones, 2, y esto a su vez es igual al número atómico 2. ¿Qué es el número másico? El número másico es la cantidad de partículas que hay en el núcleo. Acá es importante recordar esto, porque el átomo tiene, así como lo estamos viendo nosotros, tiene 3 subpartículas: los protones, los neutrones y los electrones. Pero estos últimos, los electrones, son tan pero tan chiquititos que prácticamente no me sirve de nada sumar su masa. O sea, son tan pequeños que no puedo sumar su masa. Yo siempre a los chicos les pongo este ejemplo. Vos cuando vas a la panadería y pedís 1 kilo de pan, por lo general, si ponen el pan arriba de la balanza y lo pesan y después el pan te lo ponen en una bolsa, arriba de la balanza quedan miguitas de pan. Y vos no le decís al panadero: che, no me estás dando 1 kilo, ahí te faltan un par de migas, métemelas adentro de la bolsa. Una, porque quedarías como un tremendo laucha, y otra, porque las miguitas son tan chiquitas y son tan poquitas que a la larga a vos no te influye en la cantidad final de pan que tenés. Vos decís que tenés 1 kilo. Acá pasa lo mismo. Si vos contaras la masa de los electrones, es tan pero tan chiquitita. Recordá que yo te dije que eran 1800 veces más pequeños que los protones, así que sumarlos es lo mismo que nada. Se dice que la masa de los electrones es despreciable, o sea,
sumarla o no sumarla no hace ninguna diferencia. Entonces, cada vez que vos calcules el número atómico, los electrones no van a influir porque son muy pero muy chiquititos, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo calculo el número atómico? Re fácil. Sumo la cantidad de partículas que hay en el núcleo. En este caso hay 2 protones y también hay 2 neutrones. Si yo hago 2 más 2, el total me da 4. Así que el número másico en este caso es 4. Y puedo terminar de completar con la cantidad de neutrones. Lo último que te quiero explicar en esta parte es que el número atómico y el número másico son 2 números que tienen una representación especial. Cuando vos querés representar el número atómico y el número másico de un elemento, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Número 1. Escribís el símbolo químico del elemento. En este caso, He, que es helio. Del lado derecho y hacia abajo se escribe el número atómico. En este caso, el número atómico es 2. Y hacia arriba se escribe el número másico, que en este caso es 4. Esta es la forma correcta de representar número atómico y número másico. Recordá, arriba va el número másico, abajo va el número atómico y esto, He, es el símbolo químico. Es el símbolo químico. Entonces, el número másico lo vamos a calcular sumando la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Yo podría poner más la cantidad de electrones, pero ¿qué pasa? Estos son tan pero tan chiquititos que no suman, son despreciables. Bien, bueno, con esto entonces damos por finalizada la primera clase y cualquier duda ya saben, pueden preguntármela por los canales de comunicación que estamos teniendo. Gracias. Bye. De la bolsa, ¿sí? Perdón, enfoca eso porque si no, no se entiende. Basta, Damon. No puede interrumpir, no se puede así trabajar. Bueno. Bien, entonces, clases en tiempos de cuarentena. Ay, Dios. Bien, ya me reperdí. Bueno, va de vuelta. Entonces, vos no le decís al panadero, che, dame las miguitas que están adentro de la bolsa. Está bien. Una, porque serías un laucha, un tremendo laucha. Y número 2, porque las miguitas no importan. O sea, la realidad es que vos te estás llevando... ¡Qué gato de mierda! Dale, vemos. No son los hijos, son los gatos, loco. ¿Qué mierda? Acá no hay seriedad. Ya fue el ejemplo de las miguitas de pan. Se vaya a la mierda. No. Bueno, no importa. Ay, bueno, volviendo. Te decía,